Buenas tardes, profesora Yasmina de Medina, compañeros. En la tarde de hoy, mi grupo tiene el placer de exponerles acerca del tema definición de selección del personal. Mi grupo está conformado por Casey Batista, Rusmírez Castillo, Diana Charpentier, Elkis Figueroa, Guillermo Meneses, Eri González, Marian Fernández, Tatiana Montero, Giselle Martínez, Arlín Valdés y mi persona, Keila Sánchez. No todo particular, la compañía y la opción de efectuar festivales de ciencia, un material cual generado un consciente su tamaño entonces de una estación particular de recomendar esquema de personal nuevo para el turista de trabajo y lavado nunca tiene es para matar la persona es la noción es entonces de una para saber esta abierta para atrás de siempre mejor de dos momentos todos empresa por personas de comercio. Selección de personal. El concepto que nos ocupa dispone de un uso existente en el ámbito laboral para designar a la empresa en el área o el departamento dentro de una compañía que se ocupa incluyentemente de la elección del personal. Área dentro de una empresa o compañía que dedica exclusivamente a la elección de personal para cubrir puestos vacantes. Se sabe destacarse que esa elección puede ser desplegada por un individuo. ¿Cómo es el proceso de selección? El proceso de selección es aquella acción, actividad que desplazará el Departamento de Recursos Humanos y que consiste en elegir a un personal adecuado. Continuando con la que es la definición de selección de personal y aportando algo más a lo de mi compañera, se reconoce el objetivo que tiene para fomentar la cercanía, que los candidatos puedan conocer todas las áreas y actividades que realiza la compañía. Claro, de primera mano a través que esta compañía pueda evaluar si es lo que están buscando para su crecimiento profesional, tanto personal. También este método de selección nos permite identificar de una manera idónea aquellas empresas que buscan mantener y optimizar su clima organizacional. Cada uno de estos procesos y a la vez que se seleccionan aquellas personas que mejor se adaptan a los procesos y a la cultura dentro de la empresa. También es importante resaltar que es solo de las
Esta no es solo una de las varias técnicas, sino que también se puede utilizar en un proceso de selección de personal y completar con otras estrategias de reclutamiento, y así se asegura lo que es a la persona que estamos seleccionando. En definitiva, hemos estado buscando a una persona que sea capaz de realizar la labor dentro de su trabajo. Los costos de una mala contratación pueden ascender al doble del salario de una persona. Mi nombre es Arlene Valdés y yo les voy a hablar acerca de la importancia de la selección del personal. La selección del personal es fundamental para crear un equipo competitivo y crear valor a la empresa. Para ello debe ser un pilar muy importante dentro de cualquier estrategia empresarial. También, si se selecciona al personal sin tener en cuenta las competencias dentro del puesto de trabajo o los valores de la empresa, lo más seguro es que surgirán problemas de adaptación e integración. Dentro de las consecuencias que se pueden ocasionar al no seleccionar un personal adecuado sería: si se selecciona a un personal que no se siente satisfecho con el puesto o no se adecua a sus tareas, lo más probable es que contamine el clima de la compañía. También, si se selecciona al personal que no se adapta al perfil del trabajo, puede aumentar los costos de capacitación y formación dentro de la compañía. Selección como proceso de comparación. La selección debe mirarse como un proceso real de comparación entre dos variables: las exigencias del cargo, exigencias que debe cumplir el ocupante del cargo, y el perfil de las características de los candidatos que se presentan. La primera variable es X y la suministra el análisis y descripción de cargos, y la segunda es Y, que se obtienen mediante la aplicación de las técnicas de selección. Sea X la primera variable y Y la segunda, se deducen de la siguiente manera. Cuando X es mayor que Y, el candidato no reúne las condiciones necesarias para ocupar el cargo. Cuando X y Y son iguales, el candidato posee las mismas condiciones ideales para ocupar el cargo. Cuando X es menor que Y, el candidato tiene más condiciones que las exigidas por el cargo. Lógicamente, esta comparación no se concentra en punto a las dos variables, sino que se admite una franja de aceptación. Esta comparación es típicamente una función de staff desarrollada de manera específica por la dependencia de selección de recursos humanos de la empresa. A través de la comparación, el organismo de selección presenta al organismo solicitante los candidatos aprobados por la selección. La decisión de escoger, aceptar o rechazar es facultad del organismo solicitante o de su inmediato superior. La selección del personal como proceso de decisión. Al elegir un candidato correcto para un puesto, quizás no sea tan simple como se piensa. Aunque este parezca satisfacer todos tus criterios esenciales de contratación, hay que asegurarse muy bien de seguir las directrices básicas para cuando se esté en la etapa final para tomar decisiones de contratación que garanticen a la mejor persona para el trabajo. Al evaluar a los principales candidatos puede ser tentador elegir también a alguien basándose en un atributo positivo que para ti se haya destacado particularmente. Asegúrate de que el proceso de contratación siga un campo de actuación nivelado, donde cada candidato sea evaluado según los criterios de selección idénticos. Para garantizar esta decisión final, tienes que seguir los pasos de verificar tus criterios de contratación nuevamente para certificarte de que tu mejor elección posee los requisitos necesarios para el cargo. Yo le voy a hablar sobre lo que son los modelos de la selección de personal, que implica 3 modelos: de colocación, selección y de clasificación. El modelo de colocación se da cuando no se cumplen los aspectos de rechazo. En este modelo solo hay un solo candidato para un solo puesto de trabajo, lo cual significa que el candidato presentado debe ser admitido sin ninguna objeción.
El modelo de selección se da cuando hay varios candidatos para una sola vacante. En este caso se cotejan las características de cada candidato y se comparan con las exigencias con lo que exige el puesto de trabajo. En este caso pueden ocurrir dos cosas: o se acepta al empleado o se rechaza. Y el modelo de clasificación, que es enfoque más amplio y situacional, en este hay varios candidatos para varios puestos de trabajo. Al igual que en la anterior, las características de cada postulante a la vacante son comparados con lo que exige el cargo. Si el candidato no es aceptado, puede aspirar a alguna de las otras vacantes hasta que éstas se agoten. De allí viene su nombre como modelo de clasificación. Técnicas de selección como predictores de rendimiento del puesto de trabajo. Las técnicas de selección son aquellas que se utilizan para corregir, comparar o buscar una característica en especial para un determinado puesto. Las técnicas de selección tienen que ir determinadas de acuerdo al tipo de función o trabajo que la persona va a ejecutar dentro de una organización. Las técnicas de selección son aquellas que recogen datos, por lo que se utilizan diversas maneras para esto, como una es el análisis de cargo, el cual es donde se busca la información con respecto a los candidatos y sus características que van a poseer para aspirar al cargo. Como segundo tenemos la aplicación de la técnica de los incidentes críticos, la cual consiste en estudiar o analizar los comportamientos y los hechos que estas personas van adquiriendo y buscar las características deseables y las no deseables en el candidato. Como tercero tenemos el análisis de solicitud de empleado, que es aquel que consiste en la verificación de los datos consignados en la solicitud que éste envió, especificando las características del aspirante al cargo que quiere ocupar. Como cuarto tenemos el análisis del cargo en el mercado. Este quiere decir donde se va a estudiar y analizar el cargo que otra compañía tiene, ya que no se conoce su definición, buscan sus características y los diferentes tipos, entre otros. Bueno, las técnicas de selección son muy diversas. Como tenemos número 1, la entrevista. La entrevista es una de las técnicas más utilizadas hoy en día, sin embargo es una de las técnicas imprecisa y subjetiva, lo que quiere decir que no es de lo mejor, donde no se van a conciliar los datos exactos de una persona o una persona que va a desempeñar un diferente cargo. Dentro de la entrevista, donde se realiza una conversación entre el entrevistado y el entrevistador. Esto es un proceso que se desarrolla especialmente en lo que pueden ser una entrevista estructurada, entre otras. Las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas es aquella donde se buscan un perfil, las características especialmente de la personalidad de la persona que va a asumir un cargo. También tenemos las pruebas de actitud y habilidades, que es donde se buscan, como dicen, las habilidades, las destrezas que tiene la persona para realizar ese cargo, donde se ve si esa persona puede o no ocupar ese cargo. Tenemos también la simulación, las pruebas de simulación, que son aquellas donde se realiza una especie de una dramatización o similar, dependiendo del cargo que esta persona va a ocupar. Y la referencia, que son aquellos donde se buscan el historial que ha tenido esta persona en los diferentes trabajos o labores que ha ofrecido. Esto es una de las maneras que tienen las empresas para saber si esta persona es buena
o no distribuyen en un buen desempeño para un diferente cargo. Ya les hablaré un poco sobre qué es la técnica de selección de personal. La técnica de selección de personal son variadas. Las funciones de las mismas es conseguir seleccionar al mejor candidato para cada puesto. Estas técnicas son múltiples y se trata de un campo en continua evolución y que requiere de un equipo pluridisciplinar. A la hora de llevar a cabo un proceso de selección de personal, no se utiliza solo una técnica, sino que se utiliza una serie de baterías completa de pruebas de selección. Entre las pruebas que se pueden utilizar para realizar una selección de personal son las siguientes: la entrevista personal, los test cognitivos, los test proyectivos, las técnicas de simulación y los exámenes médicos. En la entrevista personal permite al técnico en selección conocer las reacciones del candidato ante situaciones determinadas. También permite determinar su perfil motivacional. En los test cognitivos son aquellos que nos permiten acceder al nivel de conocimiento que tienen los candidatos. Los test proyectivos permiten averiguar aspectos psicológicos de los aspirantes como habilidades y motivaciones. Las técnicas de simulación pueden ser de diferentes tipos: dramatizaciones, dinámicas en grupo, diálogos. Este tipo de técnica explora las reacciones de los participantes para poder explotar cuáles serían sus reacciones en el día a día en una compañía. En los exámenes médicos determina si físicamente el candidato es adecuado para un puesto y está preparado para soportar determinadas situaciones laborales y ambientales. Estas pruebas médicas situacionales, suelen ser de varios tipos, dependiendo de cuáles son los que se les haya pedido a cada candidato. Otro punto de los que les hablaré es sobre la importancia de una buena selección del personal. La selección de personal es fundamental para crear un equipo competitivo y aportar valor a la empresa. Por ello, debe ser un pilar importante dentro de cualquier estrategia personal. El componente emocional, como la inteligencia, son importantes para el éxito en el puesto de trabajo. Si se selecciona personal sin tener experiencia para el puesto de trabajo, sin tener en cuenta las competencias necesarias para cubrir el puesto o los valores de la empresa, surgirán problemas de adaptación e integración. Son muchas las consecuencias que determinan una mala selección de personal. Entre ellas podemos mencionar lo que es un peor clima laboral, que es donde las emociones se contagian. Y si contamos con personal que no esté satisfecho o que no adapte al puesto, puede llegar a contaminar el clima de la compañía. Un aumento en los costes: si se contrata gente que no se adecua al perfil del puesto, los costes de formación o capacitación aumentarán. Es importante conocer bien el puesto y a partir de allí definir la competencia necesaria para buen desempeño. Les estaré mencionando 6 de las características claves que debemos tener en los candidatos antes de contratar: actitud, inteligencia, carácter, motivación,
experiencia y encajar. Todo proceso de selección requiere del tiempo necesario para contratar al candidato más adecuado para el puesto, así como de un trabajo anterior de definición de puestos de trabajo y de definición de los perfiles de los trabajadores que necesitamos para nuestra organización. Finalmente puedo decir que la necesidad que tienen todas las organizaciones independientes, que sean privadas o públicas, de lograr la eficiencia en el desarrollo de recursos humanos es muy alta. Esto con la finalidad de lograr la mayor efectividad en su ámbito. Es muy importante para una buena selección del personal en las empresas sigan los procesos que se basan principalmente en la entrevista personal, para que toda la información recibida al entrevistado sea comprendida. También generar confianza desde el principio para que así el entrevistado se sienta en confianza y se exprese de una manera más amplia y honesta. Durante la entrevista es de gran importancia tener un orden en las preguntas y escuchar con atención las respuestas del candidato, para así poder analizar esta respuesta para buscar y conocer mucho mejor a la persona entrevistada y así poder llegar a tener más claramente un proceso de toma de decisión más fácil y acertada. Se puede resaltar la importancia de cada etapa para el proceso de selección de personal, ya que en cada una de estas se busca más a fondo información que pueda ayudar a conocer mejor al candidato y sobre sus capacidades profesionales y personales. Después de hacer un estudio profundo de un aspirante, se podrá tomar la decisión de la persona si es la adecuada para el cargo o vacante o si se debe seguir con la búsqueda de otra persona.